El sol caía como plomo fundido sobre el asfalto de la Ciudad de México. Era una de esas tardes en Iztapalapa donde el calor no solo se sentía, sino que se oía en el zumbido de los motores atrapados en el tráfico y se olía en la mezcla densa de gases de escape, tacos de suadero friéndose en un puesto callejero y el polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento tibio. En medio de ese caos orquestado, una joven llamada Marisol avanzaba con destreza sobre su motoneta itálica de un brillante color amarillo. Su uniforme de preparatoria, falda gris tableada y blusa blanca, seguía impecable a pesar del sudor que comenzaba a perlar su frente. Llevaba el cabello negro y lacio atado en una coleta alta que se balanceaba con cada movimiento, revelando un rostro de facciones decididas y honestas. Para Marisol, el trayecto a casa era un pequeño ritual de libertad, un escape del bullicio de las aulas y los problemas de cálculo. Su motoneta no era solo un vehículo, era una extensión de su espíritu independiente, un canario metálico que se abría paso entre los pesados microbuses y los coches impacientes. No imaginaba que ese viaje, uno más en su rutina, se convertiría en el epicentro de un drama que detendría el pulso de la avenida y sería presenciado por decenas de miradas curiosas. Al llegar a un cruce importante, cerca del mercado local, Marisol notó una alteración en el flujo vehicular. Unos metros más adelante, varios policías de tránsito, con sus uniformes azul marino y chalecos fluorescentes, habían improvisado un retén. No había conos, ni señalizaciones, ni la patrulla con las torretas encendidas que anunciara un operativo oficial. Solo una barrera humana de agentes que detenían vehículos al azar, como pescadores lanzando una red en un río revuelto. Marisol sintió una punzada de inquietud. Se dio cuenta de que, por la prisa de la mañana, había olvidado su casco en casa, un error trivial que, en manos de la policía incorrecta, podría convertirse en una pesadilla de extorsión. Cuando uno de los agentes le hizo una seña autoritaria para que se orillara, ella obedeció con una calma que no sentía. Apagó el motor de su motoneta amarilla y la detuvo junto a la banqueta, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. El ambiente en el retén era tenso. Otros conductores, con rostros ansiosos, discutían en voz baja con los oficiales, buscando en sus carteras licencias y tarjetas de circulación. Se sentía la energía depredadora, esa atmósfera tan familiar para los habitantes de la ciudad donde la ley se volvía flexible y negociable. Los transeúntes disminuían el paso, atraídos por el espectáculo de la autoridad en acción, algunos con morbo, otros con una empatía resignada. Marisol bajó de su vehículo y lo colocó sobre su caballete. Se irguió, y a pesar de sus 17 años, una determinación inusual brilló en sus ojos oscuros. Sabía que estaba en falta, pero algo en la informalidad del operativo, en las miradas avaras de los policías, le decía que esto no se trataba de seguridad vial, sino de la infame mordida. No había ningún letrero oficial, ninguna justificación visible para esa interrupción masiva. Solo hombres uniformados que actuaban con la confianza de quien se sabe impune. El policía que la había detenido se acercó. Era un hombre de mediana edad, con una barriga que se asomaba por debajo del chaleco y una expresión de aburrimiento crónico. La midió de pies a cabeza, y con una voz pastosa y cargada de falsa autoridad, le pidió que bajara de la moto. A ver, señorita. No trae casco, eso es una infracción grave. Bájese, la moto se va a tener que quedar en el corralón, dijo, arrastrando las palabras. Su tono era una orden, no una explicación. Varios curiosos que se habían congregado en la acera voltearon para observar la interacción. Marisol respiró hondo y desmontó con un movimiento fluido. En su mente, una voz clara le dijo, sí, cometí un error, pero eso no les da derecho a tratarme como a una delincuente. En ese instante, bajo el sol inclemente de la capital, la estudiante de preparatoria decidió que no sería una víctima más. Su resistencia, silenciosa pero firme, estaba a punto de comenzar, y el asfalto sería el testigo de cómo el valor de una joven podía hacer temblar la arrogancia de quienes se sentían dueños de la calle. El oficial se plantó frente a Marisol, inflando el pecho para proyectar una autoridad que su postura desgarbada no respaldaba. Empezó a recitar una letanía de artículos y reglamentos con la monotonía de un pregonero. Está violando el reglamento de tránsito, artículo 37, fracción tercera, inciso C. El uso del casco es obligatorio.
Le corresponde una multa y la remisión de su vehículo al depósito, declamó, señalando la motoneta amarilla con un gesto teatral. Sus palabras estaban diseñadas para intimidar, para crear un laberinto burocrático del que la única salida aparente fuera un acuerdo económico por debajo del agua. Otros conductores escuchaban la perorata y bajaban la mirada, temerosos de correr la misma suerte. El sol del mediodía parecía amplificar la voz del policía, convirtiendo la calle en un tribunal improvisado donde él era juez y verdugo. Marisol lo miró fijamente, sin parpadear. A pesar de reconocer su falta, la manera en que el agente hablaba, el placer evidente que obtenía al ejercer su pequeño poder, la convenció de que no se trataba de justicia, sino de abuso. El policía insistió en que la itálica sería confiscada como prueba de la infracción. Repitió la palabra corralón varias veces, como un mantra para doblegar su espíritu. Pero en lugar de acobardarse, Marisol levantó la barbilla. Le parecía un disparate. Una multa se pagaba con dinero y un papel, no con el secuestro de un vehículo por una falta menor. Los murmullos entre los espectadores crecían. Algunos sentían lástima por la pobre chava, otros estaban fascinados por su inesperada resistencia. El policía, molesto por su falta de sumisión, acortó la distancia entre ellos hasta quedar a escasos centímetros. Apuntó con su dedo índice hacia el rostro de la joven mientras continuaba su diatriba legalista. Su aliento olía a café rancio. Si se niega a entregar la moto, está incurriendo en resistencia a la autoridad. Eso ya es un delito penal. No se busquen más problemas, señorita, amenazó, con la mirada fija y dura. Marisol guardó silencio por un momento, el pecho subiendo y bajando mientras controlaba su respiración. Entonces, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de miedo, sino el preludio de una tormenta. La expresión desconcertó al oficial, acostumbrado a la docilidad y el pánico. La mayoría de la gente cedía, pagaba, se iba. Pero Marisol era diferente. Se quedó allí, plantada, una figura esbelta pero inamovible. El retén se había convertido en un punto de atracción. Los coches que lograban pasar reducían la velocidad, sus ocupantes estirando el cuello para no perderse el drama. Otros policías, que habían permanecido en segundo plano, comenzaron a prestar más atención, algunos asintiendo en apoyo a su colega, otros con una sombra de duda en el rostro, quizás reconociendo que la situación se estaba manejando más con prepotencia que con profesionalismo. En medio de esa creciente tensión, Marisol finalmente habló, su voz clara y firme resonando en el aire caliente. Conozco el reglamento, oficial. Si cometí una infracción, levante la multa correspondiente. Pero no tiene derecho a llevarse mi moto. No me quiera asustar con artículos que ni usted entiende. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. La multitud enmudeció por un segundo, sorprendida. Una frase tan directa, tan desafiante, pronunciada por una adolescente con uniforme escolar, rompió la atmósfera de miedo que los policías habían construido con tanto esmero. Aquello era el inicio de la verdadera batalla. Con la atención de todos fijos en ella, Marisol dio un paso al frente, acortando la distancia que el policía había creado. Su voz, aunque no gritaba, se proyectó con una autoridad sorprendente. Si este operativo es oficial, quiero ver la orden de servicio. Ahora mismo. Tengo derecho a saber bajo qué fundamento legal me están deteniendo a mí y a todos los demás, dijo, su mirada clavada en el rostro de la gente, una mirada que no pedía, sino que exigía. La multitud contuvo el aliento. Un estudiante de preparatoria, con su falda tableada y su mochila al hombro, estaba pidiendo los papeles a la autoridad. Era un acto de insurrección cívica tan raro y valiente que parecía sacado de una película. El policía soltó un bufido de fastidio. Lanzó una mirada nerviosa a sus compañeros, pero no produjo ningún documento. En lugar de responder, simplemente repitió su amenaza, insistiendo en que la motoneta amarilla sería remolcada. Para Marisol, ese silencio era una confesión. Su sospecha de que se trataba de un retén ilegal para cazar mordidas se había confirmado. Cuando el oficial extendió la mano para agarrar el manubrio de la itálica, Marisol reaccionó instintivamente. Se interpuso,
protegiendo su vehículo con su propio cuerpo. No toque mi moto si no tiene una orden por escrito, declaró, su voz subiendo de volumen. Un aplauso tímido y rápido se escuchó entre los curiosos, seguido de un silencio temeroso. El policía se enfureció. Una vena se hinchó en su sien. Estaba acostumbrado a la obediencia, no al desafío. Aún así, la falta del documento lo paralizaba. Marisol aprovechó su vacilación y lanzó otro dardo verbal. Un retén ilegal como este solo sirve para espantar a la gente y sacarle dinero. Si ustedes fueran policías de verdad, me mostrarían la orden. Si no la tienen, entonces dejen de jugar a que tienen poder. La atmósfera estalló. Los espectadores comenzaron a mirarse unos a otros, algunos asintiendo con aprobación. Lo que era impensable minutos antes, ahora parecía posible. La palabra de una joven estaba desmoronando la fachada de autoridad de la policía. El agente que intentaba llevarse la moto se sintió humillado. Jamás un ciudadano, y menos una adolescente, le había hablado con esa dureza. Las palabras de Marisol no solo lo golpearon a él, sino a todo el contingente. Respiró con dificultad y espetó, su voz temblando de rabia, ¿qué te crees, mocosa? ¿Qué sabes tú de leyes? Puede que esté en la prepa, pero sé cuáles son mis derechos como ciudadana, replicó Marisol sin retroceder un centímetro. Y no me voy a quedar callada mientras ustedes abusan de su uniforme. La frase fue como echar gasolina al fuego. Los otros policías, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, comenzaron a avanzar, formando un semicírculo alrededor de Marisol. Querían intimidarla con su número y su presencia física. La multitud se apretujó aún más. Un vendedor de jugos abandonó su carrito, un taxista apagó su motor para escuchar mejor. Todos los ojos estaban puestos en esa chica que, rodeada de uniformes, se erigía como un faro de resistencia. Su cuerpo era pequeño, pero su postura era la de un gigante. No defendía solo una motoneta, defendía la dignidad que tan a menudo era pisoteada en esas mismas calles. Aquel día, la voz de un estudiante se convirtió en el látigo que despertó la conciencia de muchos, demostrando que el coraje es la única arma efectiva contra la injusticia. La situación en la avenida se volvió un polvorín. Tras el desafío abierto de Marisol, los otros policías se acercaron, rodeándola. Sus rostros se habían endurecido. Uno de ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentó sonar amenazante. Ya estuvo bueno de tanto circo, ¿no? Cometiste una falta, ahora asume las consecuencias. Entrega la moto por las buenas. Su vozarrón pretendía ahogar cualquier argumento, pero solo logró avivar la tensión. Marisol los miró uno por uno, sin dejarse intimidar por el cerco. Su valentía parecía irritarlos aún más. Estaban acostumbrados a que la gente se encogiera de hombros y obedeciera ante el despliegue de fuerza. Los curiosos se multiplicaban. Los teléfonos celulares comenzaban a aparecer discretamente, grabando la escena desde la seguridad de la distancia. El murmullo de la gente se hacía más audible, una mezcla de admiración por la chica y desprecio por la policía. La calle, antes un lugar de tránsito, se había transformado en un escenario donde se representaba una vieja lucha, el ciudadano contra el abuso de poder. Un policía más joven y corpulento se adelantó, su expresión era una máscara de furia. Quería demostrar que no tolerarían esa afrenta a su autoridad. Sin embargo, la mirada firme de Marisol los contenía. No se atrevían a tocarla, conscientes de las decenas de ojos y cámaras que los observaban. Entre ellos, algunos intercambiaban miradas inquietas. Sabían que el operativo era irregular y que un escándalo grabado podría costarles el trabajo. Pero el orgullo y la soberbia les impedían retroceder. Uno de los agentes, perdiendo la paciencia, se abalanzó sobre el manubrio de la itálica, intentando arrancársela a la fuerza. «Dije que la entregues o te vas a arrepentir», gruñó. Marisol se aferró con más fuerza, y con un movimiento rápido, apartó la mano del policía. Un eso, ahogado se escuchó en la multitud. El gesto fue una bofetada a su ego. La humillación era palpable.
La tensión llegó a su punto álgido cuando 4 policías la rodearon por completo, sus cuerpos bloqueando cualquier salida. Le lanzaban frases amenazantes, un bombardeo psicológico para quebrarla. Pero Marisol no se movió. Se mantuvo erguida, sus manos aferradas al manillar como si fueran raíces. En su rostro no había miedo, solo una resolución inquebrantable. «No les tengo miedo», gritó, su voz resonando con una fuerza insospechada. «Si tienen la razón, demuéstrenlo con papeles. Si no los tienen, los equivocados son ustedes». El gentío se quedó en silencio, impresionado por su temple. Los policías se miraron entre sí, sus caras enrojecidas de vergüenza y cólera. Para ellos, era un golpe directo a su prestigio. Para Marisol, era la prueba de que un solo ciudadano puede enfrentarse al sistema, si tiene el valor de hacerlo. De entre las filas de policías que observaban, emergió una figura que inmediatamente silenció los murmullos. Era el sargento Ramírez, un hombre de unos 35 años, de complexión robusta y un bigote espeso que le daba un aire de villano de película. Caminaba con la pesadez de quien está acostumbrado a imponer su voluntad por la fuerza. Su uniforme parecía a punto de reventar sobre sus músculos. Su rostro era una piedra, con una mandíbula apretada y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían perforar todo lo que miraban. Los otros oficiales se apartaron a su paso, una clara señal de su jerarquía en la jauría. Ramírez tenía fama de ser un agente brutal, de no dudar en usar la violencia para someter a quien se atreviera a desafiarlo. La multitud retrocedió instintivamente. Su sola presencia irradiaba una agresividad palpable. Marisol, aún aferrada a su motoneta, supo que el peligro acababa de aumentar exponencialmente. Con el rostro encendido por la ira, Ramírez se plantó frente a Marisol. No perdió el tiempo en debates legales. Su método era más directo, la intimidación y la fuerza bruta. ¿Así que tenemos a una niña valiente? Escupió las palabras, su voz era un gruñido grave. ¿Crees que puedes venir a faltarle el respeto a la autoridad? Su mano, grande y callosa, se cerró de golpe sobre el manillar de la itálica. Tiró de ella con una violencia desmedida, intentando arrebatársela en un solo movimiento. La motoneta se tambaleó, casi cayendo al suelo. Marisol, con un esfuerzo sobrehumano, logró mantenerla en pie. Su rostro se enrojeció por la fuerza y la indignación, pero su mirada no vaciló. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. ¡Qué abuso! Es solo una niña. Se quejó una mujer en voz baja. Marisol luchaba por mantener el control de su vehículo. Sus manos delgadas se aferraban con desesperación, en un contraste brutal con el agarre de Ramírez. Era una batalla desigual, David contra Goliat en medio de una avenida contaminada. Pero era en esa desigualdad donde su coraje brillaba con más intensidad. «Suéltela. No tiene derecho a hacer esto sin una orden», gritó, su voz teñida de urgencia. La resistencia de Marisol enfureció aún más a Ramírez. Para un hombre como él, ser desafiado por una adolescente en público era el mayor de los insultos. Las venas de su cuello se marcaron, su cara adquirió un tono amoratado y apretó los dientes con tanta fuerza que pareció que iban a romperse. Los curiosos estaban hipnotizados por la tensión. Varios ya grababan abiertamente, capturando el momento para la posteridad digital. La brutalidad de Ramírez y la tenacidad de Marisol habían convertido la escena en un espectáculo irresistible. Los otros policías se mostraban nerviosos. Alguno intentó calmar a su sargento con una mirada, pero la rabia de Ramírez ya era un tren descarrilado. Siguió sacudiendo la motoneta, descargando su frustración en el metal amarillo, como si quisiera quebrar la voluntad de la chica junto con su vehículo. Marisol, mientras tanto, se mantenía firme. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero sus ojos no se apartaban de los de él, desafiantes, sin una pizca de sumisión. «Vas a aprender a respetar a la policía, quieras o no», bramó Ramírez. Sus palabras no eran una advertencia, eran una sentencia. Ya no se trataba de aplicar la ley, sino de una demostración de poder absoluto. La multitud observaba, en silencio, esperando el desenlace de una confrontación que se volvía más peligrosa con cada segundo.
Y fue ahí, en ese instante, cuando el sargento Ramírez se reveló como lo que era, el símbolo de un poder corrupto, una amenaza dispuesta a aplastar a cualquiera que osara interponerse en su camino. En medio de esa lucha de voluntades, Marisol comprendió que las palabras ya no eran suficientes. La multitud observaba, pero sin una prueba irrefutable, su historia podría ser fácilmente distorsionada, su valentía convertida en desacato. Con una mano temblorosa pero decidida, buscó en el bolsillo de su falda y sacó su teléfono celular. Encendió la cámara y, levantándolo a la altura del pecho, comenzó a grabar. Su voz sonó clara y potente por encima del ruido del tráfico. Me están quitando mi moto sin una orden. Que todos lo vean. La frase actuó como un catalizador. Envalentonó a los espectadores, que ahora miraban a los policías con abierto reproche. Algunos de ellos asintieron, sintiendo que la joven les había dado voz. Pero para el sargento Ramírez, el acto de Marisol fue la afrenta definitiva. En cuanto vio que lo estaban grabando, su rostro se transfiguró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la mandíbula se le tensó y un bufido escapó de su nariz. «Mocosa insolente», rugió. Con un movimiento felino, se abalanzó sobre la mano de Marisol que sostenía el teléfono. Ella intentó resistirse, su cuerpo se sacudió por el impacto, pero la fuerza de Ramírez era abrumadora. Le arrebató el celular de la mano y, sin un segundo de vacilación, lo estrelló contra el asfalto. El sonido del plástico y el cristal haciéndose añicos fue seco y brutal. La pantalla, que segundos antes capturaba la injusticia, ahora yacía en fragmentos sobre el pavimento, un mosaico de tecnología destruida. Los espectadores soltaron un grito ahogado de incredulidad. «No manches, qué poca madre», se escuchó entre la gente. Pero a Ramírez no le importó. Para él, destruir la evidencia era reafirmar su poder, demostrar que nadie podía desafiarlo y salir impune. Marisol se quedó paralizada por un instante, mirando los restos de su teléfono. No era solo un objeto, era su única herramienta para defenderse, su ventana a la verdad. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de miedo, sino de una furia impotente. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué destruyó mi teléfono?, gritó, su voz quebrada por la emoción. Ramírez soltó una carcajada cínica, su rostro hinchado de arrogancia. «Para que aprendas a no hacerte la graciosa con la policía», respondió con desdén. Sus palabras fueron una daga para todos los que escucharon. Varios ciudadanos, ahora más indignados que asustados, sacaron sus propios teléfonos y comenzaron a grabar, aunque con más disimulo. La calle se había convertido en un campo de batalla donde la valentía de una joven luchaba contra la brutalidad de un sistema corrupto. El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor. «Eso ya es un abuso», dijo un hombre de bigote, con la voz cargada de rabia. «Tratar así a un estudiante». A su lado, una señora de mandado apretaba los puños. Ramírez, de pie en medio de la calle, parecía envalentonado. Creía haber ganado al destruir el teléfono de Marisol. Pero, en realidad, solo había logrado que la mirada de la gente pasara del temor al juicio. Marisol, arrinconada y despojada de su única arma, se mantuvo de pie. Aunque su teléfono estaba hecho pedazos, su espíritu seguía intacto. Sabía que el coraje no se puede romper con un golpe en el asfalto. Al contrario, en ese momento su determinación se solidificó, su voluntad de luchar contra la prepotencia se hizo más fuerte que nunca. Aquella tarde, bajo el sol de México, no solo se rompió un teléfono, sino también la confianza de la gente en una justicia que se mostraba con el rostro de la soberbia. La ira del sargento Ramírez, lejos de aplacarse, se había convertido en una bestia incontrolable. No satisfecho con haber destruido el teléfono de Marisol, su rostro se congestionó aún más. Con un paso agresivo, se acercó a ella. Su corpulenta figura proyectó una sombra amenazante sobre la joven. Sin previo aviso, su mano derecha, ancha y pesada como un ladrillo, se levantó y se estrelló con toda su fuerza contra la mejilla de Marisol. El sonido de la cachetada fue un eco seco y repugnante que silenció a toda la calle. La cabeza de Marisol se sacudió violentamente hacia un lado.
Su cuerpo menudo no pudo absorber el impacto y se desplomó sobre el asfalto caliente. Su motoneta amarilla se tambaleó y cayó a su lado con un estruendo metálico. La multitud ahogó un grito colectivo. Varios se llevaron las manos a la boca, horrorizados. Ver a un policía golpear a un estudiante de preparatoria en plena luz del día era una imagen que rompía cualquier barrera de decencia. Marisol sintió un dolor agudo y punzante en la cara. El codo se le raspó al chocar contra el pavimento. Su uniforme blanco ahora estaba manchado de polvo y grasa. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación de ser derribada y expuesta ante decenas de desconocidos. Con manos temblorosas, intentó incorporarse, pero sus rodillas flaquearon y volvió a caer. Algunos ciudadanos intentaron acercarse para ayudarla, pero los otros policías, como perros guardianes, les bloquearon el paso con miradas amenazantes. La calle, antes ruidosa y caótica, se sumió en un silencio tenso, roto solo por los sollozos contenidos de algunas mujeres que no podían soportar la escena. Todos sabían que la línea se había cruzado. Esto ya no era un abuso de autoridad, era un acto de cobardía y crueldad. Ramírez se irguió, sacando el pecho como un gallo de pelea victorioso. Miró con desprecio a Marisol, que yacía en el suelo, y le dio una patada suave a la motoneta caída, un gesto final de humillación. «Esto te pasa por meterte con la ley», bramó, su voz resonando no solo para Marisol, sino como una advertencia para todos los presentes. Algunos de sus compañeros soltaron risitas nerviosas, otros bajaron la vista, quizás con una pizca de vergüenza. Pero Ramírez estaba cegado por su ego, embriagado por un poder que lo había deshumanizado. El clamor de la multitud comenzó a crecer. «¡Cobarde! ¿Pegarle a una niña?», gritó alguien desde el fondo. Marisol, todavía en el suelo, levantó la cabeza. El polvo se le había pegado al rostro sudoroso, su cabello estaba revuelto y un hilo de sangre comenzaba a brotar de la comisura de sus labios. Pero sus ojos, lejos de mostrar derrota, ardían con un fuego desafiante. Miró directamente a Ramírez, una mirada que atravesó el alma de todos los que la vieron. Una joven golpeada y humillada, que aún tenía la fuerza para mirar de frente a su agresor. Los espectadores se sentían cada vez más impotentes y furiosos. El ambiente estaba cargado, a punto de explotar. Todos eran conscientes de que lo que estaba haciendo Ramírez era una atrocidad, y que si nadie lo detenía, podría llegar aún más lejos. En ese momento, la avenida no era solo un lugar, sino un escenario donde la injusticia se mostraba en su forma más cruda y descarada, y donde el coraje de un estudiante estaba a punto de encender una llama que nadie podría apagar. No contento con su brutalidad, Ramírez caminó hacia la banqueta, donde un vendedor ambulante había dejado una cubeta con agua sucia, usada para trapear su puesto. Su rostro, aún rojo de ira, se torció en una sonrisa cruel. Sin pensarlo dos veces, tomó la cubeta con ambas manos y la levantó en alto, para que todos pudieran ver su siguiente acto de degradación. La multitud jadeó, algunos gritaron en protesta, comprendiendo sus intenciones. Era un gesto que iba más allá de la violencia, era un acto de humillación pura, diseñado para destruir el espíritu de Marisol. Ella, todavía sentada en el asfalto, con el uniforme sucio y el cuerpo adolorido, solo pudo alzar la vista hacia la imponente figura de Ramírez. Aunque su cuerpo estaba débil, sus ojos aún lanzaban chispas de resistencia. En un instante, el agua mugrienta y de color café cayó en cascada sobre ella. El chapoteo resonó en el silencio tenso, mezclado con los gritos de incredulidad de la gente. Su uniforme blanco y gris quedó empapado, teñido de un marrón nauseabundo. El líquido, mezclado con lodo y restos de basura, le corrió por el pelo y el rostro, haciéndole arder los ojos. Un escalofrío la recorrió, no por el frío, sino por la profunda y helada humillación. Los espectadores estaban paralizados. Algunos apartaron la vista, incapaces de soportar la escena. Otros, sin embargo, la miraron con una furia contenida, con las venas del cuello marcadas por la indignación. Mientras tanto, y para añadir más infamia al momento, varios de los otros policías estallaron en carcajadas. Se daban palmadas en la espalda, disfrutando del sufrimiento de la joven,
como si fuera el mejor chiste del día. «Para que se le baje lo gallita», se burló uno de ellos. Esas risas, crueles y deshumanizadas, fueron como sal en la herida. La mayoría de los presentes solo podían apretar los dientes y los puños, el miedo impidiéndoles actuar. La calle se había convertido en un circo romano donde los uniformados, en lugar de proteger, se deleitaban con la humillación de una ciudadana. Marisol se quedó inmóvil por un momento. El agua sucia goteaba de su cabello, su uniforme se le pegaba al cuerpo. Bajó la cabeza, vencida por el peso de la vergüenza. Pero entonces, lentamente, levantó el rostro. Miró directamente a Ramírez, sus ojos llenos de un dolor que se había transformado en una fuerza inquebrantable. Esa mirada, tan poderosa, conmovió a muchos. Una señora mayor entre la multitud se secó una lágrima, susurrando, «Pobre niña». Pero qué valiente. La humillación pública, en lugar de destruirla, había despertado la simpatía y la rabia colectiva. La gente ya no veía a una infractora, sino a un símbolo de coraje siendo tratado con una crueldad inhumana. En ese momento, la conmoción de los espectadores comenzó a mutar en una furia silenciosa, una energía peligrosa que solo necesitaba una chispa para estallar. En medio de esa atmósfera cargada, cuando Ramírez y sus secuaces aún se regodeaban en su crueldad, la multitud comenzó a moverse, abriéndose como las aguas del Mar Rojo. De entre la gente, un hombre de complexión atlética avanzó con pasos lentos pero firmes. Era el general Arturo Alarcón, un militar de alto rango de unos 40 años que, por casualidad, pasaba por ahí en su día libre. Su cuerpo musculoso y su postura erguida eran inconfundibles. Vestía una sencilla camiseta verde olivo y unos pantalones de mezclilla, pero su aura de autoridad era tan intensa que no necesitaba uniforme. Cada uno de sus pasos parecía hacer vibrar el suelo, y la gente se apartaba por puro instinto. Sus ojos, afilados como los de un halcón, analizaron la escena en una fracción de segundo. Ramírez, demasiado ocupado en su triunfo mezquino, no se percató de su llegada. Pero a medida que Alarcón se acercaba, las risas de los otros policías se apagaron. Se quedaron mudos, con miradas nerviosas. Algunos reconocieron su rostro, otros simplemente sintieron la presencia de un poder superior. El general se detuvo justo frente a Ramírez, mirándolo en silencio. Su mirada era tan penetrante que el sargento sintió un escalofrío. Intentó mantener su fachada de tipo duro, pero su arrogancia comenzó a flaquear. La multitud contuvo la respiración. Sabían que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Sin mediar palabra, el general Alarcón levantó su brazo musculoso y conectó un puñetazo fulminante en la mandíbula de Ramírez. El golpe sonó como una tabla al romperse. El cuerpo corpulento del sargento se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Su rostro, antes lleno de soberbia, se contrajo en una mueca de dolor y sorpresa. Por primera vez, la expresión de matón había sido reemplazada por la de un hombre humillado. La multitud, que había contenido su rabia, estalló en una ovación espontánea. Se escucharon aplausos, silbidos y gritos de queso, «Dale a ese cabrón». El grito colectivo fue un desahogo, la voz de un pueblo harto de la impunidad. Ramírez se quedó aturdido, sin poder creer que él, el policía temido, acabara de ser golpeado en público. El general Alarcón permaneció inmóvil, su rostro frío como el acero. El puñetazo había sido solo una advertencia. Miró de reojo a Marisol, que seguía en el suelo, empapada, y luego volvió a fijar su mirada de desprecio en Ramírez. «Ese uniforme es para proteger al pueblo, no para humillarlo, pedazo de basura», dijo Alarcón, su voz grave y resonante, cargada de una autoridad que hizo temblar a los otros policías. Ellos, que antes se reían, ahora bajaron la cabeza, pálidos de miedo. Los ciudadanos estaban eufóricos. La justicia había llegado, no de la mano de la ley que debía impartirla, sino de un soldado que defendía el honor. Aquel día, el asfalto de la Ciudad de México fue testigo de cómo la verdadera autoridad no reside en un uniforme, sino en el valor y la decencia. Tras el impacto del puñetazo del general Alarcón, el escenario cambió por completo. Los policías, antes tan arrogantes, perdieron toda su compostura.
Se miraban unos a otros, pálidos y desconcertados. Las risas se habían transformado en un silencio culpable. El propio Ramírez, sobándose la mandíbula dolorida, no se atrevía a decir nada. La humillación lo había dejado sin palabras. Un silencio denso cayó sobre la calle, hasta que uno de los policías más jóvenes, con voz temblorosa, comenzó a disculparse con la multitud. Su ejemplo fue seguido por otros, en un coro de perdón y disculpen que sonaba hueco y desesperado. Sabían que estaban siendo juzgados no solo por el general, sino por cada par de ojos en la calle. La multitud, sin embargo, ya no estaba dispuesta a callar. Los aplausos se convirtieron en un estruendo, acompañados de gritos de «¡Viva el pueblo!» y «¡Justicia!». La valentía de Marisol y la intervención de Alarcón habían encendido una mecha de empoderamiento ciudadano. La gente ahora miraba a los policías con abierto desprecio, y a Marisol y al general con un profundo respeto. Un taxista gritó desde su coche: «¡Qué vergüenza dan! Ese uniforme les queda grande». Sus palabras resonaron como un veredicto. La soberbia de los agentes se había hecho añicos. Ya no había amenazas ni prepotencia, solo una vergüenza abrumadora. Sintiéndose expuestos y derrotados, los policías comenzaron a retroceder. Ramírez, el centro de la humillación, agachó la cabeza y, sin mirar a nadie, dio media vuelta. Seguido por sus compañeros, emprendió una retirada caótica y vergonzosa hacia sus patrullas, intentando cubrirse el rostro de los teléfonos que ahora los grababan sin ningún temor. La calle, que había sido su arena de poder, se convirtió en el escenario de su fuga. Para la gente, esa imagen fue la prueba de que la arrogancia, por más inflada que esté, siempre se desinfla ante el coraje. Cuando los policías desaparecieron, la tensión se disipó y fue reemplazada por una explosión de alivio y solidaridad. La gente se arremolinó alrededor de Marisol. La ayudaron a levantarse, le ofrecieron pañuelos para secarse, e incluso el vendedor de tacos cercano le ofreció una botella de agua y un taco gratis. Sus miradas estaban llenas de admiración y simpatía. El general Alarcón, mientras tanto, permaneció de pie, observando a la multitud. Quería asegurarse de que el mensaje había quedado claro. «Recuerden esto», dijo con voz potente. «La verdad siempre se abre paso, incluso en el asfalto de esta ciudad». Sus palabras fueron recibidas con otra ovación. Aquel día, la Ciudad de México fue testigo de que, aunque el poder intente aplastar la dignidad con un uniforme, el coraje de un estudiante y la integridad de un soldado pueden restaurar la justicia. Fue una lección inolvidable. La voz del pueblo nunca puede